nuestro Dios. Amén. Preparados para salir, viendo lo que está por venir. Tu nombre todos proclamarán, el día pronto llegará, no vamos a parar. Pero de pronto las hermanas empezaron a hablar allí delante de mí. O sea, estábamos allí y ellas estaban hablando entre ellas, pero obviamente ellas sabían que estaba yo allí. Éramos 3 personas. De pronto esta hermana mencionó y dijo a la hermana, ¿no? Le dijo, ya te habrás puesto la T de cobre. Y la hermana le decía, sí, ya lo voy a hacer. Entonces me ponía a pensar respecto a ello por una razón. Porque muchas de las cosas, hermanos, que a lo mejor como iglesia o como matrimonio pueden estar haciendo, muchas veces no está de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En esta noche quiero hablarles acerca del aborto y los anticonceptivos. Me hubiera gustado tener algunas imágenes. En realidad hay muchas imágenes respecto al aborto, pero hermanos, es bien feo. De tal manera que vamos a obviar eso. No vamos a presentar alguna imagen de fetos que han sido de repente sacados del vientre de la madre. Pero la realidad es que, ¿por qué, hermanos, me ponía a pensar en esto hoy, en estos temas? En el mes de abril vamos a ver una serie de temas, más que todo que son controversiales. ¿Por qué? Porque dentro del ambiente cristiano evangélico incluso hay controversias en cuanto a esto. Algunos practican una manera, otros practican de otra manera. Algunos toman un verso bíblico, otros toman una serie de versos bíblicos. Pero usted tiene que tener en claro qué es lo que la Biblia dice o qué es lo que Dios dice respecto al aborto y a los anticonceptivos. Respecto al aborto, yo sé que usted tiene ya un concepto claro. Obviamente sabemos que el aborto es pecado, ¿cierto? Pero más controversia o de repente más problemas hay con respecto a si puede un cristiano usar anticonceptivos, sí o no. ¿Puede un cristiano una cristiana ligarse las trompas? En el caso del varón, ¿puede hacerse la vasectomía, sí o no? Ahora, la cuestión es que todo eso lo resuelve la palabra de Dios. Si bien en la palabra de Dios usted va a encontrar, usted va a buscar de repente la palabra preservativo en la Biblia, no va a encontrar preservativo. Si va a encontrar de repente anticonceptivos, se va a pasar toda la noche o de repente todo el mes o todo el año tratando de buscar esa palabra. No hay palabra anticonceptivo en la Biblia. Lo que hay son principios, y esos principios son aquellos que vamos a aprender en esta noche. Amén. Quiero que abran sus Biblias en 2 Samuel capítulo 11 y vamos a ver allí algo que pasó hace más de 3.500 años. Miren, hermanos, hace más de 3.500 años ya estamos prácticamente a puertas de que venga el Señor, y sin embargo los mismos problemas se suscitan año tras año en los matrimonios. Y quiero hablarte acerca de esto. ¿Cuántos lo tienen ya? 2 Samuel 11, verso 2. Ese texto nos habla acerca del rey David. Y dice la palabra así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El verso 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Saben lo que pasó con el rey David? Yo sé que ya ustedes todos conocen la historia de David y esta mujer llamada Betsabé, pero estos versos, son estas líneas que hemos leído,
vamos a encontrar algunas cositas que nos van a ayudar a entender un poco cómo es el hombre. Pero también, hermanos, vamos a entender qué es lo que pasó en realidad en el caso de David y Betsabé. Hablar, hermanos, de el aborto o de los anticonceptivos propiamente, primero nos remitimos a este escenario del rey David. La Biblia dice allí, antes de poder hablar del rey David, hermanos, ¿cuándo es que la sociedad, nuestra sociedad, incurre en este pecado del aborto? Quiero mencionar que hace unos años se estaba repartiendo en los colegios y se estaba enseñando en esto de la educación sexual, y se estaba repartiendo unas píldoras llamadas las píldoras de emergencia o también las píldoras del día siguiente. Ahora, cuando la sociedad recurre al aborto o recurre, la jovencita como sea va corriendo una posta y se compra una pastilla, esta es la del día siguiente. ¿Saben una cosa? La sociedad hace eso siempre cuando hay una relación ilícita. Porque si fuese una relación aprobada por Dios dentro de un pacto matrimonial, no tendrían problemas en que el embarazo pueda proseguir o pueda seguir su curso. Pero la sociedad lo que hace es, si ha habido, por ejemplo, una relación prematrimonial, entonces la jovencita se asusta, el jovencito se asusta, y van a comprar esta píldora famosa del día siguiente. ¿Para qué? Para evitar que la jovencita pueda quedar embarazada. Si es un acto de violación, de igual manera, la jovencita asustada, entonces lo que hace es, va a comprar la píldora o posteriormente, ¿verdad? Se da con la noticia de que está embarazada y entonces empieza a pensar cómo me deshago de este ser. También puede ser un acto de repente adulterio. El adulterio también produce eso. Ahora, tú te das cuenta de que cuando la sociedad recurre al aborto o recurre a estos métodos anticonceptivos que son abortivos, siempre son cuando ha habido una relación sexual ilícita, algo que Dios no aprueba. Amén. Y hoy en día se está viendo mucho acerca de los incestos. ¿Qué es incesto? Es toda relación sexual con parientes cercanos. Puede ser abuelo con o lo que recién ha habido, ¿no? Un abuelo violando a su hija, ¿verdad? Perdón, a su nieta, y quedó embarazada. O también puede ser de tío a sobrina, etc. O sea, eso es incesto. Ahora, vamos a ver el caso del rey David. ¿Qué pasó con David? Fíjese usted allí, en el verso que hemos leído. Digamos, hermanos, que David era el rey de Israel, era un profeta, era un salmista, y era también llamado el dulce cantor de Israel. Era un hombre que la Biblia dice, era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David, hermano, tenía un corazón que agradaba a Dios. Pero, fíjense en esto, un día la Biblia dice, cuando todo su pueblo estaba en guerra, los hombres estaban en la guerra, David estaba cómodamente, hermano, descansando allí en su habitación, en la terraza de su palacio. Mientras todos se sacaban, hermanos, allí, por decir allí, en la guerra, cuidándose de las lanzas, de las flechas, cuidándose del enemigo, David estaba, el guerrero de Dios, estaba durmiendo. Así que cuando él se levanta, se despereza, y de pronto empieza, cuando la tarde está cayendo, empieza a mirar allí desde la terraza a todo, pues, su pueblo. Se da cuenta de que a una distancia hay una mujer que se está bañando. Ahora, la cuestión es que la Biblia dice, David vio. Ahora, hay alguien que dijo esto: pecado no es la primera mirada, pecado es la segunda mirada.
Y esto más va con relación a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres hemos sido creados para responder a estímulos visuales. No es como la mujer. La mujer ha sido creada para responder más a estímulos románticos, a responder a emociones, pero los hombres no. Y los publicistas lo saben muy bien. Aquellos que hacen cine lo saben muy bien. Un director de cine dijo lo siguiente, lo voy a leer porque esto sí lo escribí. Este director de cine decía esto: si queremos que una película tenga éxito de taquilla, tiene que mover y aún tratar de exacerbar las emociones a todos los espectadores. Es así que las películas sentimentales y románticas tienen mayor afluencia de público femenino. Usted sabe, hermana, que cuando hay una película así que donde hay de repente la princesa, etcétera, romántica, generalmente las películas hindús, hermano, todas las mujeres están sufriendo con la protagonista. Pero este director de cine también dijo: mientras las películas de acción son vistos mayormente por los hombres, y si a eso se le agrega un contenido sexual y erótico, la afluencia es garantizada. Ellos saben esto, que para captar la atención de una mujer tienes que crear de repente una secuencia, una historia donde la mujer llora, donde la mujer sufre, donde de repente viene el príncipe a rescatarla y la mujer está sufriendo con eso, está suspirando con eso. Pero si uno quiere captar la atención de un hombre, tiene que haber sangre, tiene que haber espadas, tiene que haber bombas estallando. Pero algo que dijo este director de cine fue que si quieres captar la atención de un hombre, tienes que poner cosas eróticas. ¿Para qué? Para que ellos se sientan atraídos. Y es la verdad. ¿Sabe lo que pasó con David? La Biblia dice: él vio a esa mujer. ¿Por qué no volteó la vista y de frente a la ducha? ¿Por qué no volteó y de repente se fue a la guerra de repente? Pero David miró y la Biblia dice, se quedó mirando allí. Ahora, esa es la segunda mirada. La primera mirada es mirar y uno dice, bueno, qué bonito esto, ¿cierto? Y simplemente pasa de eso. Pero la segunda mirada es la mirada con atención. Es la mirada con lujuria, es la mirada con codicia. Y muchas mujeres tienen problema en esto, no las mujeres, sino con sus esposos. Porque usted se habrá dado cuenta, aún hay hombres, hermanos, que están caminando con sus esposas por la calle, así bien campantes, ¿verdad? Están caminando por la calle y de pronto pasa una señorita y el hombre allí, sin respetar a la esposa, mira a la jovencita, se da la vuelta y la esposa dice, oye, ¿qué te pasa? Y el hombre dice, bueno, solamente estoy mirando el menú, no voy a comer nada. O sea, ¿qué hay de malo en mirar el menú? Usted lo habrá escuchado. Eso, hermanos, ofende el corazón de una mujer. Hombre, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el respeto de tu esposa. Pero los hombres dicen, pero hemos sido creados así. Y como hemos sido creados así, bueno, la cuestión no estoy tocando. ¿Sabes lo que pasó con David? Él vio, pero la segunda mirada fue con atención y él codició, dice la Biblia. Entonces los hombres tienen que tener mucho cuidado con la segunda mirada. ¿Sí me entienden los hombres cuando yo digo la segunda mirada, cierto? Por ejemplo, estás cambiando de canal, de pronto quiero ver fútbol, o quiero ver noticiero, ¿qué ha pasado? Cambia de canal y te encuentras ahí con una imagen. ¿Quién está? No hay nadie, cierro todo, ¿verdad? Sigamos viendo. Eso es ya la segunda mirada con codicia, la segunda mirada con atención, la segunda mirada con deseos de estar allí y de tener o poseer lo que uno está mirando. Muy pocas mujeres reaccionan a estímulos visuales, pero también las hay.
Pero generalmente las mujeres que reaccionan a estímulos visuales son aquellas que han tenido contacto con la pornografía. Pero en los hombres eso es natural, y es allí el problema de los hombres. Sansón, hermanos, un hombre con una fuerza impresionante, pero pasaba una mujer con falda, hermano, ya Sansón estaba ya ahí siriando, silbando detrás de esas muchachas. O sea, su debilidad era eso, él miraba y quería tener lo que miraba. Salomón, hermano, coleccionó más de 1000 mujeres, todas ellas preciosas. Ahora, la Biblia dice esto, que David no solamente vio, sino que preguntó a los guardias y les dijo: oigan, ¿cómo se llama esa jovencita que vive allí en la cuadra 8, manzana J y no sé qué cosa? Y le dijeron: ¿sabe qué? Se llama Betsabé. Y David, contento, ya sé su nombre. Pero le dijeron: pero ella es mujer de Urías. Es uno de tus guerreros que está peleando. Allí suficiente, David debería de haberse quedado allí. Pero, hermanos, él ya estaba con esas pasiones. Esta mujer ya tenía un esposo, ya tenía dueño. David no tenía por qué pensar en esta mujer. Pero mira, hermano, cómo David no solamente pensó, sino que luego él maquinó, es decir, él ideó la manera: ¿cómo hago para que ella venga a mi palacio? David llamó a Betsabé, la llamó a Betsabé a palacio, y la Biblia dice, miren lo que dice allí. El verso 4 dice: y envió David mensajeros, la tomó y vino a él y durmió con ella. Ahora, en la historia muchos dicen: David, claro, y la culpa no tiene Betsabé, porque Betsabé es la víctima de esto. Pero no, hermanos. ¿Sabe lo que la Biblia dice respecto en Deuteronomio 22:22? Leo este pasaje, dice: si fuere sorprendido, está hablando de un hombre, si este hombre fuere sorprendido acostado con una mujer casada con marido, ambos deben morir. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. O sea, la ley decía: si un hombre se acuesta con una mujer que está casada, la ley dice: ambos deben, ¿qué cosa? Ambos deben de morir. Eso decía la ley. Pero en Deuteronomio 22, ese mismo capítulo dice: si un hombre encuentra en el campo a una doncella y la fuerza, si la doncella grita, entonces quien solamente va a morir no va a ser la mujer, ella no, sino va a ser el hombre. ¿Por qué? Porque cuando la mujer grita, está demostrando que no está dando su consentimiento para esas relaciones sexuales. Ahora hay una cosa con esto. En 2 Samuel 11:5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. O sea, Betsabé se dio cuenta que ya estaba encinta y manda mensajeros al palacio para que le digan a David: David, una buena noticia o una mala. Obviamente fue mala para David. David, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Hermano, eso fue una mala noticia para David. Todo embarazo ilícito es una mala noticia. Todo jovencito que embaraza a la jovencita y un día la jovencita le dice: estoy embarazada, es una mala noticia para él, ¿sí o no? ¿Sí o no? O lo celebran, o los papás lo celebran. Por fin voy a tener nieto, nieta. Así actúa uno. No, es mala noticia. O aquel galán que de repente, ¿verdad? Que estaba con una, con otra, de pronto le dicen: vas a tener un bebé. Mala noticia. Y ante esas malas noticias uno empieza a imaginar
¿cómo soluciono esto? ¿Qué le hubieras tú recomendado a David, por ejemplo? En ese tiempo no había píldoras, en ese tiempo no había píldoras, obviamente. David no podía correr, hermanos, ahí a una farmacia y decirle, dame una píldora porque hay un problemita que solucionar. David no había en ese tiempo farmacias. Y es más, nadie más se tenía que enterar. ¿Por qué? Porque si se enteraba el pueblo, la ley decía allí, tiene que morir ¿quién? El hombre y la mujer. Así que esto tenía que mantenerse en secreto. El mensajero de Betsabé, David y de repente algunos que otros. Pero tenía que ser un secreto. Hermanos, el pecado es así. Es y se hace en secreto. Quiero hacer un paréntesis en esto. David trajo a Betsabé al palacio. Y David, hermanos, obviamente la trajo, la sedujo, le invitó de repente a algún que otro cóctel, ¿qué será? Pero Betsabé, toda mujer sabe, hermanos, se da cuenta cuando un hombre tiene otras intenciones, ¿sí o no? Toda mujer se da cuenta, ¿sí o no, hermanos? Bueno, la verdad es así. Porque cuando un hombre empieza a atender de una manera distinta a esta mujer, además la mujer se dice que tiene un sexto sentido. Ellas se dan cuenta. Una mirada, ¿verdad? Una atención especial, un roce en las manos, cualquier cosita, la mujer dice, no, esta está raro. Y Betsabé llega a palacio y obviamente no había nadie más. David seguramente dijo, todo el mundo salga, me voy a quedar aquí con esta jovencita, vamos a conversar, ¿verdad? A Betsabé prácticamente eso ya le decía, ya este rey quiere algo. En ese momento, Betsabé tenía que gritar. En ese momento, cuando David de repente se acercaba, si realmente era un forcejeo, Betsabé tenía que gritar a todo pulmón, hermanos, ¿para qué? Para que no sea abusada. Pero ella no gritó. Cuando una mujer dice no, ¿qué cosa es? No. Hermanos, las violaciones no se suceden solamente fuera de una relación extramarital. Las violaciones, y lo digo con mucha pena, hermanos, las violaciones también se dan dentro de un lecho matrimonial. Las violaciones también se dan dentro de un matrimonio casado por civil y casado por iglesia. Cuando la esposa dice no, el hombre no tiene por qué forcejear. Eso es violación. El hombre no puede decir, pero tú eres mi esposa. Mira, la ley dice, nos hemos casado, así que cumple, ¿verdad? Tu deber conyugal. Y la forcejea. Hermano, eso es pecado. El hecho de que estén casados no significa voy a usarte cuando yo quiero. Y lo digo, hermanos, ¿saben por qué? Porque conozco casos. Lo digo ¿por qué? Porque sé que pasa. Y no lo digo, hermanos, para juzgar, pero lo digo para que tengan entendimiento, conocimiento de esto. Y hombres no vayan más allá, a menos, hermanos, que obviamente la mujer, la esposa, acceda. Antes de pasar de esto, muchas veces uno dice, bueno, ya pasó una semana, 2 semanas y ya está arreglado ya. Hermano mío, tienes que pedir perdón. Si ha pasado eso, tienes que sentarte junto a tu esposa y decirle, perdóname porque yo hice esto en ignorancia. La ignorancia no te exime de responsabilidad. Y ahora que ya lo has oído, mayor responsabilidad
tienes de cumplir lo que enseña la palabra de Dios. Solamente lo menciono porque a veces, hermanos, también las mujeres ponen muchas excusas. Estoy súper cansada, me duele la cabeza, tengo esto que hacer, hermanos. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Porque en el tiempo del apóstol Pablo habían problemas así. Es un peligro, hermanos, es un peligro que hombre no atienda a su esposa y la esposa no atienda a su esposo. Es un peligro. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, verso 4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿A cuántas mujeres les agrada que el apóstol Pablo hable así? Ojo, la mujer dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y los hombres dirán, amén, gloria a Dios. Pastor, dígalo más fuerte, que escuchen. Pero la Biblia también dice, el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo. No se nieguen el uno al otro. Y esto, hermanos, va a todos, pero en especial a mis hermanos. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que se ocupen en la oración. Pero miren lo que agrega el apóstol Pablo. Dice, luego volved a juntaros en uno para que Satanás no los tiente por causa de vuestra incontinencia. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? Lo resumo. Pablo dice, mujeres, ¿quieren tener problemas en el hogar? ¿Quieren que el esposo toda la vida esté enojado, furioso? La Biblia dice esto. El apóstol Pablo, hermano, tenía todos esos problemas. Y el apóstol Pablo dice, mujer, no eres dueña de tu cuerpo, sino tu marido. Y tu marido no eres dueño de tu cuerpo, sino tu mujer. Así que cumplan su deber conyugal. Y decía el apóstol Pablo, solamente sepárense si van a tener un tiempo de oración, sea ayunos, etc. De repente en estos tiempos agregaríamos si la mujer está enferma, ¿verdad? Está enferma, está obviamente en indisposición, tampoco van a forzar eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una mujer no cumple con su esposo su deber conyugal? No porque está enferma y no porque se está dedicando a la oración, sino simplemente porque no quiere. ¿Qué está haciendo? Está empujando a que su esposo conozca a otras personas. O está empujando a que su esposo compre revistas inapropiadas. O que su esposo vaya a las cabinas de internet donde, hermano, con hacer un clic aparece de todo. ¿Y todo por qué? Porque este texto, tanto hombres como mujeres, no lo están poniendo en práctica. ¿Sí me han entendido, hermanos? Puedes estar en contra, puedes esgrimir de repente algunas razones y decir no, por esto, por lo otro, pero te estás oponiendo a la palabra de Dios, es decir, al consejo de Dios. La Biblia dice, David, al recibir la noticia de estoy embarazada, David pensó, ¿cómo soluciono esto? Y David ideó algo. Entonces David llama de la guerra, manda a llamar a Urías, quien era el esposo de Betsabé. Lo llama a palacio y le dice, Urías, eres un guerrero valioso, tengo buenos reportes de ti, así que te voy a premiar. Hijo, vaya a tu casa, descansa, estate allí con tu esposa. Lo que David le estaba diciendo es, vaya, acuéstate con tu esposa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando ya se note el embarazo, Urías diga, ah, sí es mi hijo, claro, sí, yo estuve con mi esposa.
Así que David, hermano, en realidad era bien pícaro también en eso. Pero, hermano, este hombre Urías era tan fiel, tan honesto, que David le dice: corre a tu casa. David se agarra a su puerta, a su palacio, y pensó que ya lo arregló. Pero Urías, en lugar de irse a su casa, de estar con su esposa, ¿qué hace Urías? Se va a dormir con los guardias de David. A la mañana siguiente, David se levanta y lo ve allí bien formadito a Urías. Y le dice: oye, pero ¿acaso no estás? ¿No te envié a tu casa? Y Urías le dice: pero mi señor, ¿cómo yo voy a ir a disfrutar allá en mi casa, comer, dormir y estar con mi esposa, cuando mis amigos están peleando en la batalla? Yo no voy a hacer eso. Voy a estar aquí. Primer intento, falló David. Luego pensó: ¿y ahora cómo hago? Este hombre es terrible, no va a ir a su casa si yo lo obligo. Ya sé ya. Voy a emborracharlo. Urías, ven, una copita, te invito. Le invito una copa, otra copa lleva a otra, y a otra, y a otra. Hermanos, Urías estaba, hermanos, sin poder su cuerpo estar firme. Ya hablaba como un borrachito. Y David le dice: ahora sí, amigo mío, vaya a tu casa. Y Urías, ¿qué dice la palabra de Dios? Hermano, ni siquiera borracho este hombre se va a su casa. Borracho sí, pero fiel. Borracho, hermano, pero leal. Directo, hermanos, a donde duermen los soldados de David. Al día siguiente encuentra, hermanos, allí David a Urías, todavía con esa resaca de que me duele la cabeza y todo. Y le dice: oye, ¿qué pasó? ¿No te envié allá a tu casa? Y Urías le dice: no, señor, ¿cómo yo voy a ir a disfrutar en mi casa cuando mis amigos están peleando? No, señor, yo me quedo acá. David dijo: ¿ahora qué hago? ¿Cómo hacemos para arreglar este embarazo? Entonces David idea un plan, el tercero. Manda una carta al general Joás y le dice: Joás, ahí te mando a Urías. Ponlo al frente de batalla. Y cuando viene el enemigo, todos ustedes se retiran y lo dejan solo. Entonces, hermanos, van a la batalla. A propósito, avanzan. El enemigo viene con todo. Y Joás y todos los hombres retroceden. Y Urías, hermanos, con su espadita, hermanos, murió. David le llegó la noticia. Ya tranquilo, ya no había problemas. Solucionó esta relación ilícita. Y usted conoce la historia. Un día viene un profeta y le dice: David, has pecado. Ahora, a lo que yo voy es a esto. Toda relación sexual ilícita se va a tratar de solucionar con abortos o con una pastilla abortiva. Y muchas pastillas que a veces, como hijas de Dios, prueban o toman, muchas de ellas pueden ser abortivas. No vaya a ser que cada mes ustedes están matando a un hijo suyo sin saberlo. Entonces, quiero hablarles de ¿qué es la fecundación? La fecundación ocurre cuando el espermatozoide se une con el óvulo. O sea, se unen. Cuando ya se unen, allí, milagro de milagros, pequeñas células microscópicas. El espermatozoide viaja a toda velocidad, ¿verdad? Son miles, hermanos, de espermatozoides, pero uno nada más va a fecundar. Entonces viajan buscando ahí un óvulo, buscando, se encuentran con un óvulo. Cuando se encuentran y se juntan, allí se produce lo que es la fecundación. En ese momento Dios ya le dio vida a un nuevo ser. El tiempo mínimo para que un óvulo sea fecundado es 30 minutos después de una relación sexual.
decir, después de una relación sexual, el tiempo mínimo para que un óvulo sea fecundado es 30 minutos. El tiempo máximo es de 24 horas. Es decir, un óvulo puede ser fecundado entre 30 minutos a 24 horas. Lo que sucede es que las pastillas, en este caso esa pastilla del día siguiente, trabaja durante 3 días. Es por eso que es abortiva. Los médicos dicen esto: no es abortiva. Cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide y es fecundado, ya hay vida allí. Ese óvulo tiene que bajar hasta el útero de la mujer. ¿Para qué? Para que allí pueda formarse, crecer. ¿Cuánto demora desde que se une el óvulo con el espermatozoide? ¿Cuánto demora para llegar al útero de la mujer? Demora entre 5 a 12 días. Entonces, ¿qué hace la pastilla? La pastilla uno lo toma y usted saque la cuenta. Uno toma la pastilla, ya el óvulo ya está fecundado, y como la pastilla tiene un efecto de 3 días, lo que hace es matar a la célula fecundada, lo mata, impidiendo que llegue al útero de la mujer, más bien lo va a expulsar. Si un óvulo fecundado llega al útero, no hay pastilla que lo pueda arrancar, que lo pueda sacar. Entonces, la píldora anticonceptiva, hermanos, es abortiva. Me refiero a esta píldora famosa del día siguiente, o también conocida como la píldora de emergencia. Quiero avanzar en esto. Entonces, el problema es que los médicos dicen esto. Hermano, miren, el problema de los médicos es esto. Los médicos dicen esto: mientras el óvulo fecundado no llegue al útero, no hay vida. O sea, mientras el huevo fecundado no baje hasta el útero, no hay vida. Ellos dicen, si es aborto, si es que lo arrancamos del útero, ¿cuándo se produce la vida? ¿Cuando el óvulo es fecundado o cuando el óvulo fecundado ya está en el útero? ¿Cuándo se origina la vida? La Biblia dice en Salmo 139, verso 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Para Dios, ¿cuándo se origina la vida? Cuando el óvulo se junta con el espermatozoide. Y ya les estoy diciendo, eso puede ocurrir mínimo 30 minutos después de toda relación sexual. Y las pastillas abortivas lo que hacen es impiden que el óvulo llegue al útero. Entonces se produce lo que es un asesinato, un aborto. En Jeremías 1, verso 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, para Dios, antes incluso de que haya fecundación, para Dios ya Él nos estaba pensando.
Él ya sabía que íbamos a existir. Entonces, los feministas, las mujeres feministas, ellas dicen, déjennos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros querramos, total, es nuestro cuerpo. ¿Por qué me van a obligar a mí a no tomar ciertas pastillas, etcétera, si es mi cuerpo? La cuestión es esta, hermanos, que una vez que el óvulo y el espermatozoide están juntos, en ese momento ya no es parte del cuerpo de la mamá, de la mujer. Es una nueva vida independiente. Ya tiene códigos genéticos únicos. Es decir, en esa pequeña, minúscula y microscópica célula ya está destinado qué color de ojos va a tener, qué color de cabello, la estatura que va a tener, el color de piel que va a tener. Hermano, ya está todo allí. ¿Qué métodos anticonceptivos hay? Están los métodos de la barrera. Estos métodos lo que hacen es impiden que el óvulo se encuentre con el espermatozoide. Eso entonces no es abortivo, está bien. Todo método que impide que el óvulo se junte con el espermatozoide es un método que no es abortivo. Entre ellos están, como les digo, el preservativo masculino, el femenino. Otros métodos, los métodos hormonales, son hormonas que obviamente están en las píldoras anticonceptivas y la función es obviamente también impedir la ovulación, es decir, que el óvulo de la mujer pueda segregar los óvulos allí en las trompas de falopio. Estaría bien. También hay parches anticonceptivos o píldoras del día siguiente que ya le mencioné. Eso es abortivo. Usted no debe de probar o tomar una píldora del día siguiente. ¿Por qué? Porque es abortivo. Hay otros métodos. Los dispositivos intrauterinos. Estos son un poquito antiguitos. La gran mayoría conoce lo que son las T de cobre. La T de cobre, también hay para todos los gustos, T de plata y hasta T de oro. La T de cobre es generalmente, la gran mayoría, años pasados, se ponía. La T de cobre es un mecanismo que se inserta pues allí en el aparato reproductor de la mujer. Y lo que hace es, hermanos, impide que el óvulo ya fecundado llegue al útero. Entonces, una T de cobre es abortiva. No se debe de usar. Por eso yo le decía, cuando yo escuchaba a esta hermana que hablaba con otra hermana y le decía, ya tienes que ponerte la T de cobre, yo me ponía a pensar, yo decía, ¿eso será correcto o no será correcto? Porque el caso es, ¿estoy matando a mis hijos, sí o no? Si una madre está en un periodo fértil, pero tiene su T de cobre, hermanos, a lo mejor, como les decía, cada mes estarán a lo mejor matando a un bebé. Obviamente no un bebé ya formado, pero sí, hermanos, la célula fecundada que obviamente ya tiene vida. Entonces, la T de cobre es abortiva. ¿Amén? Cuando usted vaya a su médico, pregunte, informes. En el tiempo, hermanos, del fujimorismo, se hicieron muchos implantes de T de cobre y se hicieron muchos ligamentos, incluso sin el consentimiento de las mujeres. Entonces, no se debe de usar las T de cobre que son abortivas. Ya lo sabe. Usted hay otros métodos que no son abortivos. Por eso usted tiene que preguntar
a sus médicos. ¿Por qué? Porque, hermano, ya les decía, la ignorancia no nos exime de pecados. El no saber no significa que Dios no me va a llamar a cuentas porque no sabía. Y hay un método llamado el método natural, que obviamente este método tiene que ver con saber los periodos fértiles de las mujeres, etc. Y eran usados en esos tiempos, obviamente cuando no había tanto avance. Ahora hay avance científico, se puede usar el método de ritmo, pero también hay anticonceptivos, como yo les decía, que lo que hacen es impedir que el óvulo se junte con el espermatozoide. Entonces usted tiene que informarse con su médico y preguntar: doctor, ¿esta pastilla es abortiva? ¿Impide que el óvulo se junte con el espermatozoide? ¿O lo que hace es barrer el huevo fecundado y obviamente asesinarlo? Espero, hermanos, que esto haya contestado su duda de si uno debe de tener o usar anticonceptivos. No es pecado. Pecados son anticonceptivos que sean abortivos. Todo uso de anticonceptivo que sea abortivo, hermano, no se debe de usar. La Biblia también nos habla acerca del aborto. En Éxodo 20, verso 13 dice: no matarás. Y en Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Esta semana estaba escuchando a una jovencita de 22, 23 años que había tenido, hermanos, 12 abortos. 12. Ahora ella quiere tener bebé porque ya tiene una pareja estable, pero ya no puede, porque tanto ha malogrado su vientre, su aparato femenino reproductor, que, hermano, ya no puede tener bebés. 12 abortos ha tenido esta dama. La Biblia dice que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Entonces nosotros, como cristianos que estamos a favor de la vida, no podemos aconsejar a nadie: tómate esta hierbita te va a limpiar y va a sacar. Hermanos, no seamos parte del pecado de las personas. La Biblia dice: no matarás. Hay un aborto que es el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es el aborto donde una mujer, de repente por enfermedad o cualquier cosita, de repente un esfuerzo extra, etcétera, pierde al bebé. Eso no es pecado, porque obviamente no ha sido inducido. Hay el aborto inducido, que es el aborto donde se maniobra de tal manera que la mujer logre perder al bebé. Y hay lo que es el aborto terapéutico, donde ya intervienen médicos a través de una cirugía, usando, hermanos, métodos como el de la succión o aspiración. ¿Qué es lo que hacen? Introducen, hermanos, un tubo en forma de aspiradora allí al útero de la mujer, cuando ya la mujer ya tiene ya semanas, incluso meses ya con el bebé ya en formación. ¿Qué hace esta aspiradora o método de succión? Lo que hace es precisamente chupar al bebé que está allí formándose y lo destroza. ¿Y qué hace el médico? Simplemente, hermano, va moviendo, limpiando todo lo que hay allí. Y luego uno revisa el balde y ahí está el bebé, el bebé obviamente destrozado. Eso es pecado delante de Dios. Todo bebé que ha sido abortado, hermanos, está en la presencia de Dios. Aunque nunca vieron la luz, esos bebés
están esperando a sus padres arriba en los cielos. Amén. Hay otro método para abortar, es la dilatación o el curetaje. Este método es para cuando el bebé ya es un poco más grande, de 3 meses. Y como ya no se le puede succionar, lo que hacen es introducen una cucharilla afilada. ¿Y qué hace? Hermanos, esa cucharilla aplasta al feto en formación como tenazas, lo aplasta, prácticamente lo muele, y luego, hermanos, el médico tiene que limpiar a través de un raspado, limpiar para que no quede residuo. ¿Por qué? Porque eso produce también infecciones. Miles y miles de fetos que son abortados así. Hace unos meses, en una estadística, se decía que acá en el Perú, cada día, en aproximación, cada día, hermanos, en el Perú se abortan 1000 niños. Un aproximado, 1000 niños. Al año estamos hablando de 350.000 niños abortados. Y la gente dice, el aborto tiene que ser legal, dice la gente. No todas, pero hay un cierto grupo que dice así. Porque dicen, ¿y qué pasa con la niña que ha sido violada y ha quedado embarazada? Pero cuando uno va a las estadísticas, hermanos, son muy pocas las mujeres que quedan embarazadas en violación. Las hay, sí. Pero ¿quiénes son las que más recurren a violación? Mujeres en adulterio, mujeres en relaciones prematrimoniales, etc. Es decir, el aborto está a la orden de aquellos que saben que están mal, en pecado obviamente, y tratan de solucionar eso a través del aborto. Un método más de aborto es la inyección salina. ¿Qué hacen cuando el bebé ya pasa incluso más de los 3 meses? O sea, ya está grandecito. Lo que hacen es, a la madre le quitan el líquido amniótico, donde el bebé está allí formándose, le quitan todo ese líquido, y en lugar de ese líquido, introducen una solución salina. ¿Y qué hace esta solución salina? El bebé lo ingiere, lo bebe. Entonces el bebé muere dentro del vientre de la madre. Pero esta solución salina es tan potente que el bebé, hermanos, incluso sale quemado. Hay imágenes que había visto, pero yo dije, no voy a llevar. ¿Por qué? Porque obviamente, hermanos, hay imágenes que son bien grotescos. ¿Para qué, hermanos, traer imágenes así? Entonces, y hay una más, llamada histerectomía, o es la operación por cesárea. Este método hace que haya una operación, sacan al bebé en formación, y, hermanos, lo que hacen es, lo dejan morir o simplemente lo matan. Eso es lo que se practica para que uno pueda salir de este gran problema a través del aborto. Por eso, hombre y mujer, tú tienes que estar a favor de la vida. No podemos nosotros decir, te vas a frustrar la vida, ¿por qué no te lo sacas? Porque eso es pecado. ¿Hay efectos en las mujeres que abortan? Por supuesto que sí. Los efectos psicológicos son miedo al embarazo. Luego de un aborto ellos tienen miedo a quedar embarazadas, tienen sentimiento de culpa. Hermanos, es más, usted habrá visto testimonios o de mujeres que cuando ellos se preguntan, ¿cómo será mi bebé el que yo aborté? ¿Cómo sería? ¿Qué ojos tendría? Ya estaría grandecito. O ya tendría 18 años.
y sienten culpa por haber abortado hace años atrás. ¿Qué otros efectos tiene? Hay mujeres que aborrecen su cuerpo y hay mujeres que también aborrecen a los hombres, porque hay hombres que los han inducido al aborto. Y hay mujeres, hermanos, que son afectadas en su área sexual. Mujeres, por ejemplo, que son frígidas, que después del aborto, hermanos, ya pierden todo sentido de placer sexual. Son frías. O también se convierten en mujeres promiscuas, es decir, lo contrario a la frigidez. La promiscuidad, de tal manera, hermanos, que mantienen relaciones sexuales con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Eso es lo que produce, hermanos, el aborto. ¿Qué efectos físicos? Hay mujeres, hermanos, que cuando se han practicado el aborto han sufrido desgarros, otros tienen infecciones genitales, otros quedan estériles, otros quedan con el útero débil, incapaz de albergar un nuevo bebé, etcétera, etcétera. Y son efectos. Un efecto más, y los efectos espirituales. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Ese es el peor efecto. La paga del pecado es muerte. Termino con esto. ¿Qué consejo tú le darías a esta persona? Escucha bien, ¿qué consejo le darías tú a esta persona? El padre es asmático. La madre tiene tuberculosis. Los dos tienen 4 hijos. El primero es ciego. El segundo es sordo. El tercero ya murió. Y el cuarto tiene tuberculosis. La madre está embarazada de nuevo. ¿Qué le recomiendas tú? ¿Qué le recomiendas a esta madre? Está con la TBC. ¿Qué le dirías tú? ¿Sigue adelante? ¿O le recomendarías mejor quítalo? Si uno le hubiera dicho a esta mujer de la vida real, le hubiera dicho, mira, estás con TBC, tienes un hijo ciego, el otro es sordo, el tercero murió, el cuarto está con tuberculosis, mira, el que viene, ¿lo vas a tener? Esta mujer sí lo tuvo. ¿Y saben quién fue su hijo? Este músico famoso llamado Beethoven. ¿Y qué si la madre hubiera abortado? Otro caso. Un hombre blanco viola a una chica negra de 13 años. La deja embarazada. Si tú fueras el padre de esta niña, ¿le recomendarías el aborto? 13 años. A esta mujer le dijeron que aborte, su padre, pero ella decidió continuar adelante. ¿Quién fue esta chica que nació? Se llamó Ethel Walters. En realidad es una cantante famosa en Estados Unidos. ¿Y si lo hubieran abortado? Un caso más. Un ministro del Evangelio y su esposa están enfrentando graves problemas económicos. Ya tienen 14 hijos. Era el tiempo donde no había televisión, eso sí es verdad, porque es en el siglo XVI. Tienen 14 hijos, no tienen dinero y son realmente muy pobres. La esposa de este pastor está embarazada. ¿Qué le recomiendas tú?
Que venga el 15º. Hermanos, esta mujer no abortó. ¿Y saben, hermanos, quién fue el gran hombre de Dios que nació? Juan Wesley. ¿Han escuchado de él? En el siglo XVI es el evangelista más conocido de ese siglo. Sacudió todo el continente. En Inglaterra, hermanos, inició el movimiento por la santidad. Un caso más y termina. Una joven está embarazada. Ella no está casada, pero su novio no es el papá. ¿Qué le dices tú? Es una joven, ya está pronto a casarse. El novio no es el papá. ¿Qué le dices tú? Si esta mujer hubiera abortado, no hubiera nacido Jesús. Así, hermanos, se pierden los niños que han sido abortados. ¿Sabe qué pasa? Cuando un niño es abortado, no solamente se está matando al niño, sino a toda su generación de este niño. Hay dos casos más que vi. A la madre de un hombre le dijeron: tienes que abortar, eres muy pobre. Y la mujer dijo: yo jamás voy a abortar, yo estoy defendiendo la vida. ¿Saben, hermanos, a quién estaban a punto de abortar? O el médico que le dijo a esta señora: a Chespirito. Todos hemos conocido a Chapulín, ¿cierto? Roberto Gómez Bolaños. Un médico le dijo a su mamá: aborta. Pero ella decidió seguir adelante. Este joven, que actualmente es uno de los mejores futbolistas del mundo y está en el mejor equipo del mundo, dijo esto: mi madre me quería abortar, pero su médico le dijo: de ninguna manera, usted tiene solo 30 años, no tiene razón física para que usted no desee a este bebé. La mujer decidió entonces no abortar. El nombre de su hijo, Cristiano Ronaldo. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiese abortado? Entonces, hay métodos, hermanas, que ustedes tienen que preguntar: ¿es abortivo esto? ¿Sí o no? Si es abortivo, no lo use. Si usted tiene implantado algún método que ya sabe que es abortivo, obviamente hable con su esposo, ore al Señor y quítese eso. ¿Por qué? Porque, como le digo, cada mes, sin saber, usted podría estar abortando a un bebé suyo. Porque para que sea aborto no necesita tener 2 semanas. Ya es la simple célula fecundada, ya tiene vida según Dios. Obviamente tiene un cuerpo que se va a formar, tiene alma, tiene espíritu. Amén. Tiene que tener cuidado.